Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, episodio número 70 ya, desde acá, el Polideportivo de Alcorcón, con posiblemente un sonido extraño de fondo. Resulta que hubo como un tipo de, no sé cómo llamarlo, tornado raro que pasó por Alcorcón y por esta zona ayer, y botó un montón, o antier mejor dicho, y botó un montón de ramas de un montón de árboles. Entonces están recogiendo la rama, recogiendo las hojas, poniéndose el servicio público con eso, porque sí, honestamente cayó demasiado. Así que justamente ahorita estamos caminando para Móstoles porque el polideportivo está siendo usado justamente en la zona donde yo suelo grabar. Ahí están utilizando la cancha y todo, así que vamos a ir caminando para allá, aquí entre ese montón de hojas, entre ese montón de ramas, porque vieras qué efecto más extraño. Fue como un tornado, no sé bien cómo llamarle, que fue como una lluvia extraña que pasó temporalmente, y con un ventolero, bueno, no sé cómo se le dice, ventisca, creo que se le dice aquí en Costa Rica, se le dice ventolero, y botó una infinidad de ramas y árboles caídos y de todo. Muy loco, muy loco. A mí justamente cuando empezó eso estaba afuera, pero me dio chance de llegar rápidamente al apartamento, por dicha, porque si me hubiera quedado afuera hubiera sido un poco trambólico, como dice el borracho de la arbolada. Así que, gente, sin más, vamos a empezar a hablar del tema que tenía pensado conversar ahorita. Si no escuchaste el podcast pasado, te recomiendo que lo escuches, porque creo que ha sido el mejor podcast que he grabado por mucho, o uno de los mejores, porque en todos los otros, sí es cierto, me dedico a intentar enseñar, me dedico a intentar compartir los conocimientos con ustedes que voy adquiriendo de A o B cosas, pero justamente el pasado era más de acción, era más de poner el foco ya en las acciones, en el hacer, porque es cierto que está muy bien educarse, pero mucha gente pasa procrastinando mucho tiempo en, entre comillas, lo que le llaman la educación. Y está muy bien saber, está muy bien eso, pero sabemos que al final de cuentas el enemigo intenta entrar como puede, y si es con la sobreeducación, pues por ahí va a entrar y va a hacer que procrastines y que no avances hacia tu objetivo por eso. Así que sí, te recomiendo que lo vayas a escuchar. Si escuchan bolas justamente ahorita, como huecas, es que estoy pasando por las canchas de tenis. Entonces, para que sepan. Chicos, pero bueno, entrando al tema que quería conversar ahorita, ¿cómo movernos? Es decir, ya que tenemos, que les dije el episodio pasado, si lo escuchaste, el tema de moverse, el tema de cambiar, ¿verdad? Los hábitos negativos que tenemos por uno positivo, intercambiarlo o incorporar un nuevo hábito positivo que quieras hacer, y que tiene que ser una decisión. Es decir, empieza por una simple decisión momentánea de decir hasta aquí ya, hasta aquí ha llegado. A partir de ahora me dedico y me voy, y no va a haber otra opción que no sea levantarme a tal hora, por ejemplo. Pero pensando en eso, en ese podcast que grabé ayer, llego a la siguiente pregunta: ¿cómo hacer para que esa fuerza nazca dentro de nosotros? ¿Cómo hacer para que eso venga de verdad, de que tengamos ganas de realizar el cambio? Eso solamente se puede dar por buscar una fuerza negativa dentro de ti. Es decir, una fuerza interior que te mueva, que puede ser, por ejemplo, un descontento. ¿A qué me refiero? Cuando vas a empezar a realizar algo, normalmente si estás
merodeando por la zona de confort, va a costar mucho que te pongas con ello, independientemente de lo que sea. Es decir, si por ejemplo te sueles levantar a las 9 de la mañana, por volver a ese ejemplo, y quieres levantarte a las 4:30 y empezar con un nuevo hábito de levantarte todos los días a las 4:30, entonces lo que va a hacer tu mente es ¿por qué? ¿Por qué me voy a levantar a las 4:30? Si aquí estoy bien, estoy ganando mi dinero, no tiene sentido. Tu mente te va a dar 17,000 excusas. Entonces, tiene que haber una fuerza que te mueva dentro de ti. Es normalmente algo con lo que no estás conforme. Por eso te digo que es una fuerza de algo, de un hecho negativo. No es que la fuerza sea negativa, sino que es un hecho negativo. ¿Por qué? Porque justamente es algo que no te gusta, que estás viviendo en el plano físico. Entonces, por ejemplo, pueden ser muchísimas opciones. Por ejemplo, quieres salir a tomarte un café al Starbucks con tu madre, por ejemplo, y no puedes. No puedes porque no tienes dinero, lo que ganas es muy poco, lo gastas en las suscripciones de las aplicaciones de Netflix, de Spotify, de lo que sea, y al final de cuentas te queda muy poco dinero y prácticamente que al final de mes llegas apenas como puedes y justamente a la cena que siempre le has querido dar a tu madre o a tu padre, no puedes. Entonces, justamente de ahí nace esa fuerza, de ahí nace ese dolor interno que te va a hacer moverte a ello. Justamente necesitamos esto, necesitamos buscar ese dolor dentro de nosotros que nos mueva. Justamente ahorita pueden estar escuchando eco, voy pasando por debajo de un túnel para que sepan. Búscala. Si, qué sé yo, por ejemplo, siempre has visto que tu padre sea, como le llaman en mi país, matado, por ejemplo, por darte los estudios, por hacer que tú estudies, por hacer que tú salgas adelante. Y ves que todo ese trabajo que él ha puesto en ti, tú nunca has podido devolvérselo, por ejemplo. Has estado estudiando, es cierto, pero tampoco es que te tomabas, por ejemplo, muy en serio los estudios, te ibas de fiesta, tu padre estaba ahí dándote el dinero, tu padre estaba ahí apoyándote económicamente. Y un día, por decirte algo, ves que ya no tiene las mismas fuerzas, no se mueve igual, no actúa de la misma manera que actuaba hace años. Así que justamente eso, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo random, ¿verdad? Eso puede ser, por ejemplo, ese dolor interno que te mueva a decir, hey, ¿qué diablos estoy haciendo con mi vida? ¿Qué puchas estoy haciendo con mi vida? De que mi padre me ha dado absolutamente todo y ahora yo no le puedo retribuir a él absolutamente nada de lo que él ha hecho por mí. Ojo, no estoy diciendo, y esto es simplemente un ejemplo, no estoy diciendo tampoco o condicionando a nadie de que los hijos siempre le tienen que devolver, porque no quiero entrar a esos temas, no quiero entrar a eso, simplemente te estoy poniendo un ejemplo. Yo sé que los padres dan sin esperar, eso estoy totalmente consciente, pero ojo, devolverle algo de lo que tus padres te han dado, más que porque sea una obligación, es un placer al final verlos disfrutar, verlos estar ahí viviendo, viajando, lo que sea. Al final, si uno lo puede hacer, es algo que es muy gratificante y ese puede ser el dolor que te mueva. Como el dolor que te mueva puede ser que te deje tu pareja, por ejemplo, tu novio, tu novia. Justamente encuentras ese dolor interno y cuando lo encuentras dices, ok, de aquí van a ser justamente mi nueva versión, mi nuevo yo. Yo siempre recomiendo que el nuevo yo, que la persona con la que te quieres identificar, no solamente la tengas en tu mente, no solamente la veas como un ser inalcanzable que está ahí, que está alejado de mi actual yo. No, tenlo justamente escrito en un papel. Es decir, toma un bolígrafo, apunta en un papel o en tu celular mismo, en las notas, apunta todas las características que tiene, todas las características que tú deseas tener y empieza a actuar desde ese plano ahora. ¿Comprendes? Este dolor, chicos, es algo que es necesario
afrontarlo. Si no te mueves, si ves que es muy difícil, búscalo dentro de ti. Búscalo dentro de ti. Se dice que hay dos tipos de formas de construir. Por ejemplo, eso lo estaba leyendo hace un tiempo, lo leí, de construir una fortuna, por ejemplo, económica. Aquí no estamos hablando de temas económicos, pero te voy a poner este ejemplo simplemente. Está desde el dolor y desde la comodidad. La mayoría de gente que ha hecho fortuna lo ha hecho desde el dolor. Es decir, pasando por situaciones abajo, no teniendo otra opción, quemando todos los barcos, una sola bala, me la juego con esto. De verdad que quiero ver a mi familia adelante, si es esto o nada. Mi familia siempre ha vivido, por ejemplo, en la pobreza y yo les quiero dar una mejor vida. Justamente de ahí se puede construir la fortuna, o también hay gente que construye la fortuna llevándolo, ¿verdad?, a temas económicos, que a como puede ser un tema espiritual o intelectual. Es decir, eso no tiene por qué ser económico 100%, pero es un ejemplo. También como se puede construir desde la comodidad, es cierto. Hay gente que por ejemplo, vino de una familia multimillonaria, por ponerte un ejemplo, y al final de cuentas supieron, por los conocimientos que le traspasaron sus padres, al final de cuentas mantener no solamente la fortuna, sino hacer también una gran fortuna a ellos por su cuenta. Es cierto, pero la mayoría de gente se hace en la escasez, se hace en el dolor. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Es ser futbolista profesional, por ejemplo? Entonces busca ese dolor dentro de ti. Por ejemplo, yo como estaba trabajando de químico, por ponerte el ejemplo mío, había muchísimas cosas que yo no me veía haciendo toda la vida, como por ejemplo pasando dentro de la fábrica tantas horas. Nosotros pasábamos de lunes a viernes como 10 horas y media o 11 horas, no recuerdo ahorita ya bien, pero ahí metidos, y yo quería pasar el tiempo con mi mamá. Yo quería pasar el tiempo con mi papá, quería compartir con ellos, pero bueno, al final de cuentas ellos estaban en la casa y yo trabajando y trabajando. Ojo, está perfecto si alguien quiere vivir esa vida, ¿verdad? Pero a mí, ¿qué me movió? Por el momento me separo de ellos, me alejo, por ejemplo. Ese estar, el separarse al final de cuentas es una decisión difícil, pero al final de cuentas viendo el beneficio a largo plazo. Ya cuando se tenga algo construido voy a poder pasar muchísimo más tiempo con ellos. En este caso, ¿qué sirvió como entre comillas ese dolor? Todas las horas y las horas y las horas que yo estaba dentro de la fábrica trabajando sin poder estar con ellos, sin poder dedicarle tiempo a ellos. Y al final de cuentas la Matrix siempre juega su papel, el sistema siempre juega su papel, porque mi mamá me decía, uy, pero es que cómo usted se va a ir tan largo, ¿verdad? ¿Por qué? Si al final de cuentas aquí está con nosotros. Yo estaba viviendo, es cierto, con mi familia, pero al final no estaba con ellos. De las 24 horas del día dormía 8, ¿verdad? Y estaba fuera 11, o bueno, más lo que tenía que viajar, que al final de cuentas era como 1 hora ida, 1 hora vuelta, 13 horas. Y al final me quedaba prácticamente nada para compartir en el gimnasio el resto, entrenando fútbol por mi cuenta el resto, y en partidos. Y al final de cuentas no estaba prácticamente nada con mi madre. Entonces mi mamá se quería aferrar, por ejemplo, a esa media hora. Eso te va a pasar. Pero al final de cuentas hace que el fuego de ese dolor crezca más. Porque tu madre te dice, no, ¿por qué? Pero tú sabes que lo tienes que hacer porque quieres más tiempo con ellos. Porque quieres estar más con ellos. Te digo esto como te puedo decir también de que, por ejemplo, llegues a entrenar. Como también otra situación que me pasó a mí. Yo llegué acá, ¿verdad? Pensando que el nivel de Costa Rica era... bueno, por lo menos el nivel de Costa Rica es aceptable, evidentemente, pero el nivel que tenía yo no. Entonces yo llegué aquí y yo dije, ok, voy a probar con tal equipo. Llego, me doy cuenta que son muchísimo, pero muchísimo, ya lo he contado esto en otro podcast, muchísimo mejores que yo. Entonces tengo dos opciones, o agarrar y rendirme, o agarrar y tomar ese dolor, ese descontento como fuego para
el siguiente nivel. Recordemos que solamente pasa al siguiente nivel aquellos que están dispuestos a someterse a la presión requerida para llegar. Entonces, como te digo, tengo dos opciones: o renuncio o, ok, esto me va a servir para que esto arda más fuerte, me meto de una vez al gimnasio, pero inmediatamente empiezo de nuevo a calcular los macros, o si no lo estaba haciendo lo comienzo a hacer, y a buscar otro equipo y a entrenar más por mi cuenta, a ver partidos, a entrenar táctica, a entrenar físico, a entrenar técnica, a entrenar psicológicamente, como por ejemplo escuchando estos podcasts y demás. A educarme. ¿Por qué? ¿Por qué? Como siempre te digo, buscar esa pregunta: ¿por qué ellos tienen ese nivel y yo no? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Cómo puedo hacer para minimizar esa brecha que hay entre ambos? Pero al final, ese dolor pueden ser millones de situaciones. Como te digo, que te deje tu pareja puede ser una. Como te digo, ver que tu padre que siempre proveyó, por ejemplo, en la casa, ahora le duele la espalda, que ya no tiene la misma fuerza que antes, puede ser otra. Ver a tu madre llorar porque no se puede comprar algo que ella quiere y tu padre, por ejemplo, no le puede dar el dinero, es otra. Incluso un comentario de tu tío. Es que pueden ser mil maneras, pero tienes que buscar ese dolor tú. Está dentro de ti al final. Está dentro de ti. Como te digo, yo tuve varios a lo largo de mi vida. Uno fue eso, que no podía compartir, que no me veía ahí toda la vida, por ejemplo. Y yo dije, ok, voy a ir con lo que siempre he querido. Y además, si has escuchado esos podcasts, sabes que al final de cuentas Dios metió mano con una promesa que le hice y demás, ¿verdad? Pero comprendes lo que te digo. Entonces, está dentro de ti. Inclusive ese dolor, te digo algo, puede que ni siquiera, aunque te interesen esos temas, haya llegado aún. Puede que ni siquiera haya llegado. Puede que estés a punto de experimentarlo o cerca de experimentarlo. Así que estate atento, porque cuando llegues no te caigas. No te caigas. Alíñate. Al final de cuentas, Dios, el universo, utiliza este tipo de dolores para decirte: hey, por ahí no es por aquí. Hey, estás recorriendo un camino equivocado. Yo no te creé para ir por ahí. Tienes que alinearte. ¿Comprendes? Entonces, busca ese dolor. Si lo encuentras, ve con todo hacia aquello que quieres conseguir. Y si no lo encuentras y crees que estás viviendo una vida que te gusta y demás, si sabes que es tu objetivo, si lo tienes claro, tanto desde el plano espiritual, desde el plano de las creencias y desde el plano físico, pues con todo, ya ve con todo hacia eso. Y si no lo tienes claro aún, si estás, por ejemplo, en un lugar que no te gusta, como te digo, busca dentro de ti, o tal vez ni siquiera hayas pasado por ese dolor y pronto pasarás, y entonces escucharás la voz del verdadero yo. Hay un montón de libros que hablan sobre esto. Te recomiendo uno que se llama, por ejemplo, El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro pequeñito que habla sobre esto. De verdad te lo recomiendo. Chicos, y si escuchan bulla ya de carros y demás, es que estoy ya entrando a la ciudad. Pero justamente esto te quería comentar, porque creo que es importante. Ese fuego interno del dolor, ese fuego del dolor lo puedes transformar en una creación increíble, en la materialización de un propósito gigante. Porque al final, y es que es ley de polaridad, a como puede ir de bajo, puede ir así de alto. Justamente lo comenté eso en un podcast que tengo que se llama El Descontento Inspirador, o Un Descontento Inspirador, algo así. Pero no te quería hablar del descontento, que es justamente la situación como tal, sino que ahora te quería hablar de esa emoción de dolor que puedes, al final de cuentas, canalizar, que arde dentro de ti y que lo puedes canalizar. Así que, chicos, esto ha sido por el podcast de hoy, más que nada porque se está escuchando ya mucha bulla. Y sin más, nos vemos en el próximo podcast. Así que, chao.